La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos siguen aquí en Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Adrián Castro y hoy estaré hablando del tema Dios Hijo. Por el aspecto que abarca el tema, es necesario hablar de Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. Dado el hecho que Jesús es Dios y hombre verdadero, es solamente cuestión de meditar los pasajes bíblicos que nos muestran esta realidad para poder comprender así este misterio de fe. En los evangelios, al narrar el bautismo de Jesús, siempre mencionan la voz de Dios diciendo: tú eres mi Hijo amado, o dependiendo la traducción puede decir: este es mi Hijo amado. Incluso en el momento de la transfiguración, nuevamente se verá a Dios llamando a Jesús como su Hijo. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 7 nos dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. De entrada, podemos ver que Dios mismo llama a Jesús su Hijo, así que no hay necesidad de una exégesis bíblica para entender que Jesús es el Hijo de Dios. Más aún, cuando se medita el pasaje bíblico que quizás es el más mencionado, Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dicho esto, procedemos a explicar lo que es más difícil de comprender y aceptar para muchos: el hecho que Jesús es Dios. Para comprender este punto, es necesario remontarnos al pasaje bíblico en el que Moisés le pregunta a Dios cómo podrá hacer que el pueblo de Israel crea que Él va de parte de Dios, para anunciarles que Dios les dará la libertad. Al preguntarle el nombre suyo, Dios le dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora bien, ¿por qué es importante este pasaje bíblico? Porque Jesús hará ciertas referencias sobre sí mismo, que son un eco de lo dicho por Dios a Moisés. La única diferencia es que en este caso Jesús lo dirá a todas las personas presentes en sus discursos. Y esto lo testifican los evangelios, donde Jesús constantemente dice la expresión yo soy, la cual pertenece a Dios. Como comenté, Él lo dirá constantemente, esa expresión del gran yo soy. Y el punto está en que los judíos tenían claro que ese atributo del yo soy pertenece única y exclusivamente a Dios. Y dentro de todas esas ocasiones que Él lo utiliza, vamos a tomar los más relevantes, como por ejemplo, cuando preguntan a Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 70, donde dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros lo decís, yo soy. Más aún, en Juan capítulo 8, los versículos 24 al 25 y también en el versículo 28, podemos leer lo siguiente: ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: desde el principio lo que os estoy diciendo. Y el versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo.
Y también nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 19. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Lo interesante del caso es que cuando Jesús lo fueron a apresar, la Biblia nos dice lo siguiente. Cuando Jesús pregunta a quién buscan, en Juan capítulo 18, versículo 6, le contestaron a Jesús el Nazareno. Díceles, yo soy. Judas, el que entregaba a Jesús, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Por esta razón, acusaron de hereje a Jesús. Y podemos ver en Mateo, capítulo 26, versículos 63 al 65, donde nos dice que el sumo sacerdote le dijo, yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. Algo irónico en todo esto es que los judíos conocían la profecía del profeta Isaías con referencia al Mesías, la cual se cumple en Jesús. Esto lo testifica Mateo capítulo 1 versículos 22 al 23, al decir, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, si Jesús es el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, ¿por qué a algunas personas les pesa tanto reconocer esta realidad? Es importante recalcar que no fue hasta el siglo IV que alguien negó la divinidad de Jesús en la iglesia primitiva. Para el año 318, Arrio propagó la idea de que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Según Arrio, Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada como punto de apoyo para su plan. Claro está, la historia nos muestra que fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores desterrados. Esto se debe a que en el concilio de Nicea, el 20 de mayo del 325, donde el partido antiarriano, bajo la guía de San Atanasio, diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término homoousion, que significa consustancial o de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo. Más aún, bajo el gobierno del emperador Valentiniano, 364 al 375, el cristianismo ortodoxo fue restablecido en Oriente y Occidente, y la ejemplar acción de los padres capadocios, San Basilio y San Gregorio Nacianceno, condujo a la derrota final de la herejía ariana o arianismo en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Como podemos ver, tanto la Biblia como la historia nos muestra que Jesús es Dios Hijo y en consecuencia la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que tengan un excelente día y que Dios los continúe bendiciendo.